latinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, México. A todas y a todos les damos la bienvenida en esta emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. Entre los diversos temas que preocupan a la izquierda, el asunto de la creciente desigualdad y los ataques que se sufren bajo el capitalismo neoliberal es una constante. Sin embargo, desde hace un tiempo para acá el tema de lo decolonial parece agarrar más fuerza y, digamos, ser el tema que está presente en las discusiones y planteamientos que se suscitan entre pensadores y activistas. Podríamos decir, de moda incluso. Todos la describen, de hecho, y todas las discusiones, de hecho, sobre colonialidad son muy interesantes y valiosas, pero en mi opinión, si no generan estas discusiones pensamiento y acción política, son solo distracción. Con el caso de lo de colonial, no siempre cuando se habla de ella o de cómo se plantea esta descolonización mental que tenemos, no siempre se dice cómo poderla lograr, cómo hacerla concreta, cómo hacerla en términos prácticos. Todo esto lo comento porque no hace mucho tuve el gusto y la sorpresa de conocer la labor que está haciendo un mexicano. Y sí, a veces pasa que uno busca afuera cuando hay cosas sorprendentes en tu propio país. Y tengo el gusto y el honor de tener como invitado a un antropólogo, investigador y músico zapoteco de San Pablo Guelatao, Ixtlán, Oaxaca, fundador de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. En mi humilde opinión y muy personal opinión, y arriesgando la polémica, es como un Benito Juárez del intelecto, nuestro invitado. Con esto quiero decir que él es alguien grande, grande. Jaime Martínez Luna, es un honor tenerte con nosotros este día. Gracias, gracias. Mira, la charla la estamos titulando Una visión civilizacional, porque en algún momento que tuvimos en alguna charla, en una reunión privada, se manifestaba que mientras, por ejemplo, nuestros hermanos de Puerto Rico llevaban un proceso muy concreto de pasos, de 6 pasos, para poder lograr la descolonidad allá en Puerto Rico frente al imperio estadounidense, cuando empezaron a leer información relativa sobre ti, que yo les envié o libros, ellos hablaban de decir, bueno, nosotros estamos haciendo esto, pero el cambio que propone Jaime Martínez, los alcances que está manejando él son de otra naturaleza, ya son algo de otra civilización. Y creo que ese es un tema que debe salir a la palestra, es un tema que debe estar ya también, porque de nada nos sirve hablar de la desigualdad, de la decolonialidad, si no vamos en un momento dado a una visión que plantee una civilización que pueda corregir esto, porque al final de cuentas todo está planteado dentro de una civilización y de un sistema en la que hay unos que dominan y otros que son los dominados, en la que unos son los explotadores y otros son los explotados, en los que unos se benefician totalmente del sistema y otros no. Entonces, cuando empezamos a ver que tú manejabas, que habían fundado allá y que tú estuviste de rector en una universidad comunal, nos interesaba saber en qué consistía, cuáles eran las propuestas. Y bueno, esa es la razón por la que te estamos invitando y prefiero yo callarme para que nos puedas decir cómo empezó todo esto, hacia dónde van y de qué se trata.
Mira, Héctor, es fácil deducir varias cosas. Hace 500 años llegaron de Europa que siempre consideraron que su civilización debía de dominar el mundo que existiera, cómo existiera, y que respondiera a su lógica de razonamiento. 500 años de clericalismo, de gobierno, de imposición cultural, de imposición de una visión. Podría llevarnos a pensar que el mundo sometido, el mundo invadido, iba a desaparecer. Sin embargo, la historia ha dicho que no. Nuestros pueblos han resistido durante esos 500 años de múltiples maneras a esa invasión general. Y esto ha venido de generación en generación, implementando mecanismos de diversa naturaleza, ¿no? Rebeliones, adecuaciones, de alguna manera enfrentamientos cotidianos de carácter lingüístico, organizacional, en fin, muchos mecanismos que evidencian la resistencia de una visión distinta a la invasora. Obviamente, con el paso de los años, esto fue madurando, agarrando nuevos colores, nuevos sabores, y la población dominada, al mantener su manera de razonar, su manera de ver el mundo, consolidó paulatinamente su propia fortaleza. Diseñó mecanismos para entender el gobierno colonial. Diseñó mecanismos y estrategias para enfrentar el gobierno independiente. Definió estrategias también para la reforma, para la Revolución Mexicana, incluso para el porfiriato. ¿Esto qué implica? Que debemos reconocer que existe un razonamiento específico que responde a una lógica de pensamiento totalmente distinto. Diría yo, para resumir, nos invadió una mentalidad individualitaria. Y en resistencia nosotros siempre enunciamos nuestra lucha como una actitud comunalitaria. Es decir, de conjunto, es decir, en un entramado que permitía la generación de ideas, de mecanismos que enfrentaban toda idea, toda propuesta, todo proyecto ajeno, hasta el grado que ni el propio desarrollo implementado en los años 40, 50 pudo llegar al fondo de nuestra región, al fondo de nuestra percepción. No digo que no nos haya tocado, sí. El mundo envolvente llegó a través del mercado y introdujo mercancías como ideas de cómo hacer la vida. Sin embargo, a pesar de la educación, a pesar del gobierno, nuestra forma de ser comunal
prevaleció. Y esto, obviamente, en esta generación que surge entre los 70 y los 80, se fortalece en el pensar, en el diseñar una nueva civilización, pero no nueva a fin de cuentas, sino fortalecer la antiquísima civilización que mantenía nuestros principios de acción. Y eso desemboca en la creación de esta universidad comunal en 2020. ¿Cómo la ves? Pues se me hace, digo, un devenir muy interesante, en la que, como bien dices, no es una nueva civilización, digamos, sería en tal caso una actualización, por llamarlo de alguna forma, un rescate de una civilización muy anterior a esta que nos invadió y dominó, para rescatar valores ancestrales y rescatar valores tan necesarios ahora frente a ese individualismo que queda enmarcado y retratado, digamos, como logotipo de lo que es el neoliberalismo, y lo vemos constantemente en los medios que utiliza, sobre todo en los medios de revistas que se dedican a los negocios, en los que siempre sale una persona y dice, el hombre, el millonario, y se olvida, en primer lugar, que ese millonario no llegó solo. Hay muchas personas detrás y no las toman en cuenta y no existen, ¿no? Eso nomás por mencionar un hecho. Y la cuestión de que ustedes propongan la comunalidad, un término que, según he podido checar, te lo atribuyen a ti, a Jaime Martínez, ese término, enfrenta precisamente una concepción muy diferente, un parteaguas, en mi opinión, de cómo se ha manejado ese pensamiento colonial y el que se está planteando a través de la comunalidad. Como bien dices, ya tienen una universidad, pero a mí me gustaría saber cómo la llegaron a hacer, qué es lo que hacen en ella y cómo definirías tú lo comunal, porque la forma en que tú lo manejas no es, digamos, la forma tradicional, por no decir la palabra lo normal. Es diferente, son conceptos muy diferentes que, cuando yo los empecé a entender, me di cuenta que me abrían la mente, me abrían la percepción, me abrían la visión, en pocas palabras. Veía otras cosas que no veía antes. Están tratando de ser ilustrativos. Diríamos que primero nos dimos a la tarea de saber qué era el contenido real de la civilización que se nos trató de imponer y que de alguna manera es hegemónica en este momento. Y resumo en 3 conceptos el asunto. Lo que caracteriza a la civilización occidental, la invasora, son 3 elementos. El poder, la propiedad y el mercado. Es decir, con el advenimiento de esa invasión, llegó la búsqueda del poder asentado en la visión individual. Llegó la apropiación del mundo, es decir, la propiedad privada, pero la apropiación de todo, hasta de los seres humanos, no solamente del territorio, sino del fruto del trabajo, lo que caracteriza al capitalismo. Y llegó el mercado. Los 3 elementos no existían antes de la invasión. ¿Por qué estoy seguro de ello? Porque no hay fuentes que lo demuestren. Es decir, no podemos decir que había el rey Moctezuma, porque no había reyes. No podemos decir que era el imperio mexica, porque la palabra imperio viene de Occidente. Y no hay fuentes
que nos permiten entender cuál era el pensamiento. Los mismos que escribieron la historia en náhuatl tuvieron que utilizar un alfabeto ajeno. Y eso empezó a darse de 1530 en adelante. Porque todo lo demás fue escrito por los propios invasores en su lenguaje, con sus principios. Porque la lengua retrata, a fin de cuentas, la forma de entender el mundo que tiene cada pueblo. En ese sentido, daba cuenta de cómo nos veían a nosotros, seres sin alma, seres a dominar, seres a controlar, a manejar. Entonces, una vez establecidos sus tres elementos, nos dimos a la tarea de ver cuáles eran los elementos que de nosotros percibíamos que eran coincidentes no solamente entre mi pueblo, el zapoteco, sino en todos los pueblos. Y encontramos tres también, que son el respeto, pero no el respeto liberal, que quede claro. El respeto entendido como el darse cuenta de que tú eres el otro, de que el individuo no existe, de que el conjunto es lo que existe y la acción es lo que reproduce al que existe. Como segundo principio encontramos al tequio, es decir, el trabajo al servicio de la comunidad, que implica cantidad de actividad, pero para los demás, no para ti, no para el individuo, sino para la comunidad. Ese es el segundo. Y el tercero, que logramos la reciprocidad. Ese es el tercero. ¿Por qué entendimos eso? Porque a fin de cuentas, nosotros al no entendernos como individuos, nos entendíamos en función de las relaciones que se dan, no en términos de los organismos vivientes, sino de las acciones que concretan la construcción de la vida. En este sentido, lo comunal estriba en eso. El individuo cree que él puede con todo, que él hace todo. Y el comunal, lo comunal, es lo contrario. Es decir, que es todo en la acción, en el reconocimiento de las especies vivas en un determinado territorio. Por eso, a comunalidad no, lo digo con franqueza, no nació de un cubículo, no nació de una reflexión académica, sino nació de la demostración concreta de la defensa del territorio. En el distrito de Islam, en el distrito mismo, se generaba en los 80 una lucha por defender el oxígeno, es decir, la vegetación, es decir, el suelo, es decir, la relación hombre-naturaleza, el entendimiento íntegro de los elementos que definen qué hacer y por qué hacerlo. En este sentido, en los 80 produce la palabra comunalidad, que nace como palabra,
pero que su transcurrir en el plano educativo, por ejemplo, alcanza la categoría de concepto y se va ampliando hasta convertirse en una categoría civilizatoria. ¿Por qué? Porque revela un mundo que ha existido durante siglos y que le ha permitido a las comunidades mantener su natural forma de ser, su natural forma de defender su vida, porque hemos de aclarar, lo comunal surge como herramienta para enfrentar la provisión privada de la tierra. Es decir, los pueblos, los que se consideraban etnocentrados, hablaban el mismo idioma. Encontraron en la propiedad que es elemento ajeno, la defensa comunal del territorio, del ámbito que les permite respirar, tener agua, tener alimento, tener clima, tener salud. Y esto nos queda muy claro. Y es por eso que a esta suma de conceptos fuimos entendiéndolo como el esfuerzo idóneo para establecer una universidad. Y conste, universidad es un elemento ajeno también. Sin embargo, digamos, la civilización occidental ha tomado a la universidad como elemento fundacional de su propia hegemonía. Y entonces lo que nosotros nos dijimos, bueno, si ellos tienen a su universidad que les ha llevado a mantener el neoliberalismo construido desde la época de la Reforma, ¿sí? Hasta la fecha, hagamos nuestra propia universidad. ¿Para qué? Para defender lo comunal, para enfrentarla. ¿Por qué? Porque el marxismo, la división entre izquierda y derecha, obedece a un razonamiento individualitario. El obrero, la clase obrera, sujeta de revolucionario, se toma como individuo. Por eso, el cambio simplemente se da en la estructura de quién gobierna. Si el individuo a través de la democracia o el Estado a través del socialismo. ¿Y qué pasó? Que se impuso el individuo a lo largo de la historia. Entonces, quiere decir que no nacía una forma alternativa de la colonia que partiera de abajo, que partiera de la organización misma de la gente. Y nosotros en ese peregrinar conceptual encontramos que era exactamente lo que quería la gente. Quería su universidad, quería su institucionalidad. ¿Para qué? Para reproducir, para dar continuidad, para fortalecer lo suyo, lo propio. ¿Y qué era eso? Comunalidad. En ese sentido, comunalidad es el referente, el fundamento estructural de esta universidad.
¿Sí nos queda claro? Sí, pero al mismo tiempo me dejas pensando muchas cosas. Entiendo que hicieron una universidad, un concepto ajeno, en la que reunieron conceptos antiquísimos para poder hacer frente a esa individualidad salvaje que deviene en el capitalismo y enfrentándolo entonces con lo comunal. Recuerdo que en una reunión privada que tuvimos, en una charla, comentabas que Oaxaca no era un estado necesariamente. Y dije, bueno, cierto, a ustedes les impusieron la federación los límites del Estado, que son, digamos, arbitrarios. Así se lo establecieron a los 32 estados de la República. Entonces, pero ustedes tienen una concepción diferente de lo que es Oaxaca, incluso una concepción regional que puede llegar incluso en esa misma concepción a los oaxaqueños que residen en el exterior, que están en Estados Unidos. Hasta allá alcanza la región de Oaxaca. Entonces, el tener ese tipo de concepciones rompen, digamos, el esquema normal de manejarse, el esquema tradicional, si quieres tú, el esquema colonial. Y también recuerdo que cuando hablabas de las relaciones del individuo dentro de esa comunalidad, era que se establecían relaciones en el territorio y con todos los elementos que en ese territorio convergen, que va, evidentemente, si lo manejo en términos normales, diría, bueno, en relación a otro humano, pero ustedes decían, no, está la tierra, está el aire, está el agua, está la vegetación. Mencionaban elementos que uno dentro de esta individualidad no toma en cuenta. Y ustedes establecen relaciones con ellos como parte de la comunalidad. No sé si nos puedas explicar un poco esto y eso y también el concepto de regionalidad de Oaxaca. Mira, es aparentemente para mí muy sencillo dar cuenta de que la invasión trajo consigo el superpoder de la especie humana, para empezar. Segundo, que Europa era el ombligo del mundo y querían que el mundo respondiera a su lógica de razonamiento. Eso da a entender que la civilización ajena que hemos tenido encima de nosotros siempre ha sido individualitaria. Es decir, que tiene al Cristo como referente, que tiene a Marx como referente, que tiene a la Biblia como referente, que tiene al Capital como referente. Al igual que Adam Smith, ¿no? En el diseño de la economía norteamericana. Pero del otro lado, se cultivan otros elementos que no nos llevan al mercado, que no nos llevan a la producción de valor, que nos llevan al intercambio, que nos llevan a la complementariedad, que nos llevan a la solidaridad, yo diría mucho más a la reciprocidad. ¿Sí? Porque ser solidario es todavía algo así medio que, catolizador. Yo diría que en este sentido se definen dos civilizaciones. Una hegemónica y la otra supuestamente marginal, supuestamente sometida, pero que maneja la actitud y el sentimiento profundo de amplias capas de la población. Incluso diría yo, ¿por qué México es distinto? O la región mexicana es distinta a la región del norte, claro, salvo los pueblos originarios del norte, que revelan también coincidencia con la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros nos entendemos como seres dependientes del mundo, interdependientes de todas las especies que habitamos el mundo. Dependemos del oxígeno,
dependemos del agua, dependemos de la vegetación que produce nuestros alimentos, dependemos de la fauna que también es parte de nuestra alimentación. ¿Sí? En ese sentido, la visión comunal es integral y la visión individual es una invención porque no existe el individuo. En la medida que todo individuo es resultado de un mundo natural. Por eso asumimos el papel civilizatorio, porque no creemos en el individuo, que nos han creído inducir, promover, establecer en la vida, pero no, para empezar, aquel que se siente individuo, que se tape la nariz y la boca y verá qué pasa. No puede vivir. ¿Por qué? Porque dependemos del mundo. Y este acertijo nos ilumina en el sentido de decir, el individuo no existe, existimos, pero en la integralidad necesitamos oxígeno para vivir. Por lo tanto, el concepto libertad también es una invención de la Ilustración de la mentalidad liberal. ¿Cómo la definen ustedes? ¿Cómo la definen ustedes la libertad desde lo comunal? Que no existe, porque dependemos. O sea, somos una totalidad. Vivimos porque el mundo vive. Comemos porque la vegetación y la fauna existen. Bebemos porque hay agua. Y el cuerpo humano está integrado de todos los elementos externos. Las ideas que tenemos aquí son de fuera. Las acciones que realizamos los realizamos con elementos externos. Lo que vemos está fuera de nosotros. Lo que tocamos está fuera de nosotros. Por lo tanto, dependemos de las relaciones que establecemos con el mundo. Por eso no existe libertad. Por eso adoramos, por eso reivindicamos el respeto profundo a la naturaleza. Nosotros no permitiríamos el extractivismo, porque el extractivismo es tomar como mercancía el suelo, la montaña, donde están elementos que nuestros antiguos los tenían, pero los recuperaban del agua, de los ríos. El oro. Y el oro no era fuente de riqueza, era fuente de belleza. Por eso partimos de principios totalmente distintos. Esto es integración y la libertad no existe. Por eso es una civilización superficial la que nos ha venido a moldear. Y es una civilización natural la que tenemos que visibilizar, ver, anotar, exponer. ¿Para qué? Para crecer con una lógica distinta. El avance tecnológico ha sido pensado en la especie humana, en darle comodidad a la especie humana, arrancándole la riqueza a la naturaleza. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Con la democracia? No. Sino con una visión distinta
del mundo que nos envuelve, del mundo que nos realiza, porque no somos sin la silla, no somos sin la cama, no somos sin el suelo. No tendríamos por dónde caminar, pues. Y hasta la vecina más chiquita tiene suelo. Ok, hay microorganismos, pero lo fundamental está en la articulación que mantenemos con el universo que nos envuelve. Esto es el fundamento profundo de una nueva civilización, aunque sea antiquísima. Le damos el nombre de nueva porque ha sido agredida, ha sido ocultada, ha sido menospreciada, ha sido destruida incluso en algunas regiones. Ahora, no hay Estado, no hay propiedad privada, no hay fronteras. Por eso, los mixtecos de Oaxaca están en Guerrero y están en Puebla. Los choques de Oaxaca están en Chiapas y están en Oaxaca. Los chinantecos están en Veracruz y están en Oaxaca. Entonces, la región, ¿quién la conforma? ¿Cómo se determina la región? Hay muchas cosas, muchos conceptos que tenemos que ir construyendo, porque ahí está otro problema, el lenguaje. El lenguaje, por un lado, nos enseña a pensar colonialmente. Por eso el horizonte decolonial, independientemente de que es importante, tenemos que desnudarlo. ¿Por qué? ¿Tú vas a descolonizar al otro? No. Porque si lo haces, realizas una acción colonial. Es decir, nadie descoloniza a otro. Nos descolonizamos en la medida que tenemos claridad de los dos razonamientos, del pertenecer al mundo y del querer adueñarse de ese mundo, como lo ha pretendido la civilización hegemónica. Y hablo de todo, no crean, aquí no queda, como decir, nadie sin guarache. Todos, los literatos, los deportistas, los artistas, todos tienen la orientación a creer lo individual. Los intelectuales, la academia, cree que está construyendo. Por eso nosotros somos críticos en el sentido de llevar la academia a la acción y que la acción defina a la academia, no al revés. Es decir, no vamos a llevar claridad a nadie. Es la sociedad la que se debe dar claridad de qué está haciendo y para dónde va. Sí. Tú me dejas así pensando todo lo que estás diciendo, Jaime, que se me hace muy, muy importante porque es dar una visión diferente a la que ha prevalecido. Por más, por más de colonial que se pueda manejar uno, sigue siendo colonialista en los conceptos que maneja. Y me doy cuenta, ahorita ahí tenemos exponentes que hablan de la decolonialidad y dan charlas en YouTube y dan charlas en países y todo, y me doy cuenta que realmente, por más que hablen de esa colonialidad o de colonialidad, ellos la padecen.
están ahí todavía. No hay forma que lo rompan, la forma en que se expresan sigue siendo colonialista. Entonces, por eso me interesaba mucho tener esta charla contigo, porque va un paso mucho más allá, con más alcance, con una amplitud de miras mucho más grande, ¿no? Como bien decías tú, hicieron la universidad y con este movimiento, decías tú, con toda la parsimonia de que da un concepto geológico, decir, en 15 años, que para alguien puede ser mucho tiempo y para ti no, porque tu visión es mucho más lejana, vamos a cambiar Oaxaca, vamos a refundar Oaxaca. Me llegaste a decir eso. En 15 años. ¿Podrías hablarnos un poco de esto? ¿Cómo es que pretenden eso y por qué se va a dar esa refundación? Claro, primero quisiera también dejar en claro que todos, porque tenemos que ser muy honestos, todos portamos en nosotros, principalmente Oaxaca, portamos las dos civilizaciones. En unos más la individualista y en otras más la comunal. Y es importante conocer las dos, las lógicas de las dos, para irse uno mismo descolonizando con los otros, en la acción con los demás, con lo integral, con la vegetación, con todo. Yo pienso que la medida que construyamos, esclarezcamos nuevas perspectivas de vida desde abajo, con todos iremos definiendo el futuro de las nuevas generaciones, que es responsabilidad de ellos. Pero ese esclarecimiento, en principio, se va a dar en la acción, no en el discurso, que quede claro. Primero. Segundo, va a ser con la gente, porque tenemos que entender que esta civilización integral o natural a la que yo apelo está en Oaxaca, región Oaxaca. Está en la cotidianidad del pueblo. Ahora, ¿en qué consiste una refundación? Vale la pena pensarlo. Hay elementos en la República que no son necesarias en un mundo natural como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán. Tener gobernador, por ejemplo. Y no se trata de ser contra. Es decir, no trabajamos para destruir una estructura liberal, sino para esclarecer que no responde a nuestra naturalidad. No se trata de estar en contra de los diputados o de los partidos incluso. No, todos tenemos posibilidad de acción en lo comunal, pero practicando los tres respetos que más mencionamos hace rato, el respeto. Imagínate un partido que respetara o que respete la forma de nuestro ser, la forma como hacemos la vida en conjunto, la forma como nos entendemos a través del otro. Imagínate, todos tienen chance, pero tienen que pensar en lo que están haciendo, no responder a una estructura ya diseñada y realmente empobrecida a través de los años, como conceptos, como realidad.
porque esa democracia, como decía alguien por ahí, la democracia de arriba. No, por eso decimos, esto que vivimos no es democracia en Oaxaca. Yo decía, en algún momento dije comunalicracia, pero podemos buscar nuevos conceptos que expliquen de mejor manera lo que vivimos. Ahora, esta refundación implica reconocer quiénes somos, cómo somos, en qué momento realizamos y de qué manera la vida. Esto es fundamental. ¿Sí? Por eso la universidad, si no responde a lo que abajo necesita, la población que necesita y reclama, pues no vamos a llegar muy lejos. Vamos a tener que caer en convencionalismo que en nada nos ayudan a ser más creativos, más constructivos. Y lo que quiere la universidad es eso, fortalecer lo propio, germinar nuevas formas de organización que nos traigan bienestar. Y el bienestar no podemos reducirlo a bienes concretos, sino que tenemos que ver la otra parte de esa ciencia que no está al servicio de la especie humana como es la ciencia que se conoce, sino una ciencia que se fundamente en el bienestar y en la felicidad, pero construida comunalmente. Cuando hablas de comunalmente ahí, me queda claro que no solo estás hablando de la especie humana. Exacto, exacto. Estoy pensando en todo. Por ejemplo, el calor agobiante que nos invade ahorita. Este calor tenemos que dialogarlo con el clima, independientemente de la explicación que tenga. Tenemos que adecuarnos al calor, no el calor a nosotros, porque somos seres partícipes del planeta. ¿Sí? Sembrar más, reforestar más, cultivar un uso delicado del agua nos puede conducir a una situación de mayor confort, una nueva vestimenta, una nueva habitación, en donde el concreto obviamente va a ser y ha sido nuestro enemigo vital. Y implica retomar los elementos de cada lugar para hacernos de una habitación más fresca. O sea, tenemos que pensar con planes. ¿Por qué? Porque al respirarlo somos parte de este planeta. No somos el dueño del planeta. No podemos permitir la propiedad privada, aunque actualmente se oye mucho eso para querer molestar al régimen en torno. Lo que queremos es que todo el mundo entienda qué es lo liberal, que lleva a izquierda y a derechas, y qué es lo natural que destruye todo: clasismo, racismo, patriarcalismo, que explica la relación que tenemos todos los seres que habitamos el planeta. Por lo tanto, la visión civilizatoria propia es la que queremos construir, hilvanar, imaginar
consolidar en algunos puntos, crear en otros, en fin. Para eso está la universidad, pero me imagino que en un momento dado no solo están con una universidad, hacen otras cosas para poder apuntalar este proceso visionario de una civilización nueva o actualizando una antiquísima. ¿Cuáles Eso. son, ¿Cuáles son esas otras actividades que llevan a cabo, Jaime? Mira, estamos en relación con países en Latinoamérica y estamos en relación con esa parte poblacional que es Europa, pero que también ha llegado a concluir que en misma Europa ha sobrevivido pequeñas regiones que han mantenido esta actitud, pero que han sido ocultadas, marginadas, dominadas. No, hay muchas cantidades de luchas que se ven por todos lados que reflejan eso. El laberinto concreto a lo que nos ha conducido la civilización occidental, fincada en el poder, la propiedad y el mercado. Y si logramos el mundo entero, África, Asia, América Latina, estamos del otro lado, silvanamos nuestra energía, nuestro, no solamente nuestro saber, sino nuestra lógica de pensamiento. Yo creo que las redes en las que participamos, porque ya empezamos incluso a tener convenios con otros países, gente de otros países están llegando ya a recibir cursos concretos de lo que proponemos en la universidad. Me acuerdo que uno de los conceptos que más ha afectado a los que de alguna forma han tenido contacto contigo en las reuniones que hemos organizado a nivel privado es la diferencia entre liderazgo y autoridad. Y queda muy claro, ya hace mucho ruido porque en el mundo en el que vivimos, colonizado, el liderazgo es vital. Todo el mundo quiere ser líder, todo el mundo quiere imponerse como líder, todo el mundo quiere tener seguidores, lo vemos hasta en las redes, lo vemos en los partidos políticos, en las asociaciones, todo el mundo quiere ser un líder. Me acuerdo que esa obsesión tiene ya muchos años y yo incluso llegaba a decir que iba a tener mucho trabajo porque habiendo tanto líder no iban a tener seguidores y yo me iba a poder rentar a muy buen precio. Dice, a ver, ¿quieres que yo sea tu seguidor? ¿Que me ofreces? ¿Que me das? Burlándome de esa cuestión. Pero cuando planteas tú un concepto muy diferente, el de autoridad, que está basado en la experiencia, en la acción que lleva a una persona a tener la suficiente experiencia para saber para dónde van las cosas, son conceptos de veras radicales dentro de la sociedad en la que yo estoy. Siempre se habla de liderazgos, pero no de una autoridad, porque esa autoridad es ganada por esa misma persona dentro de su función, en este caso, dentro de la comunalidad que ustedes manejan, ¿sí? En cambio, el liderazgo muchas veces es puesto por dedazo. Alguien lo puso ahí, alguien lo heredó o pagó por el puesto o incluso hizo trampa para llegar al puesto y ya es el líder. Entonces, son conceptos muy, muy fuertes y muy radicales que tienen que ver con una nueva concepción, una nueva visión de actualizar una nueva civilización que en este caso nos surge. Digo, a mí me llama mucho la atención que ustedes hayan podido crear una universidad en la que ya tienen graduados suficientes, con suficiente cantidad de gente que tiene la capacidad para decir, oigan, esta universidad me interesa, quiero estudiar ahí, para poder entonces poder hacer esa transformación que piensan llevar ustedes limitadamente ahorita a Oaxaca, porque yo esperaría que esto fuera en todo el continente. Creo que la solución que ustedes dan es de ese calibre, del continente. Pues decíamos que la experiencia colombiana, la experiencia ecuatoriana, la experiencia venezolana, que es muy fuerte, la atención a Brasil que ya se está dando, florezca,
florezca. Porque, nada más para terminar, te puedo decir que Oaxaca, el 80% de las comunidades tienen régimen asambleario y sus dirigentes, sus autoridades duran un año y medio, cuando mucho 3 años. Pero aunque esto se está debilitando, no es remunerada la representación. Por lo tanto, nadie quiere ser el presidente municipal. ¿Por qué? Porque es un sacrificio de alguna manera. Es un honor por el otro. ¿Por qué? Porque representar al pueblo sin la pretensión de ganar dinero es completamente real. Es decir, de los 570 municipios, 418 son asamblearios. Fíjate. O sea, el 80%. Si multiplicamos eso con el número de agencias o de comunidades que representa o que integra un municipio, imagina. Por eso creemos que una universidad comunal en Oaxaca es más que obvia. ¿Por qué? Porque Oaxaca es comunal. El partido político tiene fuerza en las ciudades y de esa manera de ahí se agarra para mantener la hegemonía del poder. Pero en el resto del estado, olvídate. En mi región, el 100% de municipios es del régimen de sistemas normativos internos. ¿Qué significa eso? Que ahí nadie manda, sino el pueblo, y cada pueblo para sí mismo. Por eso, la refundación es un proceso que se va a dar de manera natural, nada más que tenemos que definirlo con todos en un proceso de intercambio permanente de experiencias. Por eso, yo diría, la vida comunal en Oaxaca va a estar alentada, estimulada, fortalecida por la universidad. Y cada comunidad encontrará en la universidad el elemento que le dé, digamos, el ordenamiento de su propia experiencia, porque no se requiere la investigación, sino el reconocerse, el saber que uno participa de la comunalidad en cada comunidad donde uno presta sus servicios. Jaime, te agradezco de veras toda esta cátedra que nos diste. De antemano, lo que tú planteas se me hace la salvación para lo que estamos padeciendo en el planeta. Y se me hace mucho más claro y lógico y de más alcance que simplemente llegar a una propuesta de decolonialidad, ¿no? Se me hace, ok, está bien, sí, pero ¿y luego qué pasa? ¿Qué haces o qué sigues, no? En el caso concreto de Puerto Rico lo entiendo porque ellos están haciendo para el caso concreto de lograr la independencia. Después tendrían que preguntarse, bueno, si la logramos, ¿qué sigue? Tienen que hacerse esa pregunta. No sé si han llegado los compañeros de Puerto Rico a eso en alguna charla que hemos tenido y que ellos sí manifestaron un proceso de 6 pasos para alcanzar la decolonialidad. Pero ese es un caso aislado, no son muchos los casos así. En el caso de ustedes llevan, pues ahora sí que todo un esquema, llevan enseñanzas, llevan clases, llevan incluso certificaciones de estudios. Entonces, que en lo personal me gustaría participar porque se me hace algo increíble que esto esté pasando en mi país, que esté pasando en el sur,
como gente del norte solo veo a Estados Unidos como referencia. El progreso lo mido en términos de estatus, como lo ves en Estados Unidos. ¿En qué auto más caro tienes? ¿Cuántas casas tienes? En la cantidad. ¿Y cuánto dinero tienes? ¿No? No en la calidad de vida, que es diferente, que es un concepto que también pudiéramos llamar colonial, porque también se le llamaría calidad de vida a estar rodeado de hospitales, campos de golf, para sumar vegetación, en fin. Creo que el concepto de ustedes es el que más sentido tiene. A final de cuentas, uno en el fondo lo sabe, en el corazón, que no miente, lo sabe. Y no va a ser la última vez que te voy a convocar. Vamos a molestarte después y te mando de veras un fuerte abrazo. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que estás haciendo allá. Te lo agradezco como mexicano, te lo agradezco como latinoamericano, te lo agradezco como ciudadano del mundo, porque es una propuesta que debe ser difundida con más alcance. Debe haber más universidades comunales. Debe haber una universidad comunal aquí que les dolería en el alma en Monterrey. Yo creo que me matan si hago una cosa de esas. Pero precisamente por eso debe existir una universidad de esa calidad que ustedes tienen allá en Oaxaca. Qué envidia. No te quito más tiempo, Jaime. Gracias. Que tengas buenas noches allá en Oaxaca. Gracias a ti también por entender esa super idea. Gracias. 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 Que descanses y nos vemos pronto.